Mi nombre es Robles Miguel, soy estudiante de abogacía, carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Chaco Austral, y este video se corresponde con un trabajo práctico de la materia Derecho Civil 4, que corresponde a derechos reales. En primer lugar, es importante comenzar hablando de la teoría general de los derechos reales. La teoría clásica hace una distinción entre lo que son derechos reales y derechos personales. Como punto número uno, es necesario mencionar que la palabra real deriva del vocablo res, que significa cosa. Por ende, derechos reales tendríamos que interpretarlo o entenderlo etimológicamente como el poder que se ejerce sobre la cosa. En segundo lugar, los derechos reales constituyen derechos subjetivos. Ahora bien, ¿qué son o qué se entienden por derechos subjetivos? Cuando hablamos de derechos subjetivos, nos estamos refiriendo básicamente a la posibilidad que se tiene de exigir de forma garantizada aquellos que las normas del derecho le atribuyen a alguien como propio. Y en tercer lugar, cabe mencionar que eh, los derechos reales crean entre las personas y la cosa una relación directa e inmediata, de forma tal que se compone de dos elementos, a saber, estos son la persona por un lado y el objeto por el otro. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los derechos reales? Para responder a este interrogante vamos a comenzar hablando acerca de dos cosas que son muy importantes, que son su eficacia y su oponibilidad. Los derechos subjetivos pueden clasificarse tanto en absolutos como relativos, y también en patrimoniales como extrapatrimoniales. Los derechos reales son absolutos, ya que pueden oponerse erga omnes. Esto quiere decir, o esto es contra todas las personas, contra todos. Son absolutos por un lado porque el sujeto pasivo es indeterminado, y son reales porque su objeto no está en la personalidad del titular, sino en una cosa. Los derechos reales siempre son patrimoniales. ¿Por qué? Porque los mismos tienen carácter económico. Hecha esta breve apreciación, es importante observar el concepto que el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina nos vierte a través del artículo 1882. Hay que situarnos básicamente en el libro cuarto, Derechos Reales, título 1, Disposiciones Generales, y el capítulo 1, que son los principios comunes. El artículo 1882 dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y de preferencia y todas las demás establecidas en el Código Civil. Ahora, si nosotros analizamos un poquito el concepto, en primer lugar vamos a decir que el derecho real es el poder jurídico. ¿Qué significa o a qué hace referencia esta expresión? En principio significa que es un conjunto o es el conjunto de facultades para ejercer acto sobre los objetos. Y todos los derechos reales confieren a su titular estas facultades. Es un derecho subjetivo cuya esencia consiste en un señorío de la voluntad sobre personas o cosas que se ejerce de propia autoridad y por ende en forma autónoma e independiente de cualquier otra persona. Siguiendo con el concepto que emana del Código Civil y Comercial, dice entonces: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal. Y para comprender esta expresión tenemos que remitirnos al artículo 1884, que nos habla precisamente de la estructura, y dice que la regulación de los derechos reales son, en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción, es establecida solamente por la ley. Es importante entender esto y mencionarlo también, que es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley,
o la modificación de esa estructura. Dicho esto, tenemos que resaltar que todos los aspectos de los derechos reales son regulados solamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley genera el tipo legal otorgándole un nombre y un contenido que generalmente no puede ser modificado por los particulares. En los derechos reales, como sí existen los derechos personales, no se aplica el principio de la autonomía de la voluntad de las partes para su regulación. Y retomando entonces el concepto que veníamos desarrollando, que viene desarrollando el artículo 1882, dice que se ejerce directamente sobre su objeto. Para entender esto, tenemos que observar lo que dice el Código Civil y Comercial en el artículo 1883, que nos habla del objeto. Dice que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. En principio, entonces, de acuerdo al artículo, el único objeto posible de los derechos reales son las cosas. Continúa diciéndonos que se ejerce de forma autónoma. Esto quiere decir que los derechos reales se ejercen directamente por su titular. El titular ejerce su derecho mediante actos físicos sobre la cosa, es decir, que no se requiere de la presencia de otra persona, y es ahí donde están estos dos elementos, que son el titular, sujeto del derecho, y la cosa por segundo lado. Finalmente, el artículo 1882 esboza que le atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Estas facultades mencionadas nos remiten precisamente al artículo 1886 del Código Civil, que nos habla de la persecución y la preferencia, y dice que el derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho personal o real que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Este artículo se basa en dos principios. Por un lado tenemos el ius persequendi, por otro lado tenemos el ius preferendi. El ius persequendi permite al titular del derecho a perseguir la cosa, en sentido jurídico hablando, para hacer valer su derecho, y este ius persequendi, este principio, se refiere a la posibilidad que tiene el titular del derecho real de demandar a aquel quien tenga o quien posea su objeto. Y el segundo principio, el principio ius preferendi, se basa en la expresión priori in tempo, priotor in iure, que significa, esto es, primero en el tiempo, primero o más fuerte en el derecho. El derecho real constituido con las formalidades legales tiene preferencia sobre cualquier otro derecho sobre la misma cosa que se constituya con fecha posterior. Es decir, si hay dos titulares de un mismo derecho, pero uno es más antiguo y el otro es más reciente, siempre va a prevalecer el más antiguo. En cuanto a su clasificación y enumeración de los derechos reales, es necesario mencionar que en materia de derechos reales rige el principio numerus clausus. Este principio exige un sistema de tipicidad absoluta en la formación y en la clasificación de los derechos reales. Son de orden público todas las normas que determinan cuáles son los derechos reales y la amplitud de su contenido. Es decir, solo la ley crea el tipo y el contenido del derecho real. En cuanto a la enumeración de los derechos reales, el Código Civil y Comercial establece en el artículo 1882 y los enumera. Y tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, la superficie, el tiempo compartido, cementerios privados, superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y prenda. Y esto sería, de una manera muy sintética, el desarrollo de la unidad 1 y de la unidad 2.